Muy bienvenidos, gracias otra vez por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Como se da cuenta, hemos cambiado el lugar de la grabación una vez más. Hoy estoy en la iglesia donde yo crecí de adolescente, por lo menos, la iglesia de mis padres aquí en Alabama. Estoy grabando el día viernes y gracias a Dios los abuelos están cuidando a los niños, así que podemos estar un poco más tranquilos para poder enfocarnos en lo que hay que enfocarse, ¿cierto? Les invito a tomar sus himnarios y buscar el himno número 18. Himno número 18. El cambio de clima afecta a mi boca en tema de que, bueno, tengo sed y normalmente no tengo tan temprano. Pero aquí estamos y haremos lo mejor que podemos. Himno número 18. Adoradle. Himno número 103. Los himnos no tienen mucho que ver con la enseñanza, pero no siempre tiene que ser así. El 103, no sé si se dio cuenta, estoy usando una tarjeta, no es una tarjeta de crédito, aunque parece ser una. Es una tarjeta de regalo que ocupan acá en los Estados Unidos. A veces uno compra crédito básicamente con una tienda para luego poner ese crédito en una tarjeta y lo entregan como un regalo a otra persona. No creo que queda plata en esta tarjeta, no lo sé, pero no tengo el plástico que normalmente ocupo para la guitarra, así que ocupé esta tarjetita. El 103, basta de esos comentarios aparte. Del amor divino, ¿quién me apartará? La hermosa verdad de que nada puede separarnos del amor de Dios. Por
estrofa tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Plagas hay y mucha muerte en la tierra hoy, pero protegido en Cristo yo seguro estoy. No malentienda, no confunda esa realidad, esa verdad. Cuando todo este COVID empezó, algunos líderes religiosos dijeron, bueno, yo confío en Cristo, esto no me va a tocar porque yo estoy protegido en Cristo. Y luego hemos visto que muchos héroes de la fe incluso se han enfermado, algunos hasta han muerto a causa de COVID. Dios nunca promete que las enfermedades no nos alcanzarán, pero siempre promete, Romanos 8:28, que todo ayuda para bien. También podríamos buscar otros pasajes donde aclara la verdad que mientras no permita, no me alcanzará. Es decir, si Dios no lo permite, claro, la enfermedad no me tocará. Pero si la enfermedad me ha tocado, es porque Dios lo ha permitido. Y es porque todas las cosas ayudan a bien. Tiene algo que ver con lo que vamos a ver en nuestro estudio. Les invito a buscar el libro de Marcos capítulo 10, versículo 21. Marcos capítulo 10 para empezar en esta mañana. Sí, estoy grabando yo también en la mañana, ustedes tal vez escuchándome en la mañana. Un calvinista muy conocido, R.C. Sproul, dijo, si decimos que la soberanía de Dios es limitada por la libertad del hombre, decimos que el hombre es soberano. Lo voy a repetir. Si decimos que la soberanía de Dios es limitada por la libertad del hombre, decimos que el hombre es soberano. Al leer ese dicho, al escuchar el dicho, suena lindo, suena cierto, y suena como que si la única conclusión lógica a la cual podríamos llegar es que Dios es soberano. Vamos a verlo por medio de la Biblia. Por lo tanto, el hombre no es soberano. Es una conclusión lógica. Entonces, el hombre no puede tener la libertad individual, no puede tener libre albedrío, porque de tal forma el hombre sería soberano y no Dios. Esa sería la conclusión lógica a la cual podríamos llegar si es que tomáramos este dicho de R.C. Sproul como la verdad. Pero ningún ser humano es la Biblia. Dios es la Biblia. Dios nos dio la Biblia, es la palabra de Dios. Amén. Pero él comete un error en su lógica aquí. Si decimos que la soberanía de Dios es limitada por la libertad del hombre, ahí está el problema. Él cree que la soberanía de Dios se contrapone a la libertad del hombre. Es decir, según él y según yo creo no puedo decir cualquier, pero muchos que suscriben a la idea del calvinismo, la soberanía de Dios y la libertad del hombre no pueden coexistir. Si el hombre tiene libertad individual, entonces Dios no es soberano. Y si Dios es soberano, el hombre no tiene libertad individual, no tenemos libre albedrío. Pero vamos a ver por medio de la Biblia que las dos cosas coexisten. Dios es soberano y el hombre tiene libre albedrío. Pero Dios es tan soberano que su soberanía sobrepasa o funciona a pesar de, en medio de nuestra libertad individual. Voy a explicarlo, tal vez no va a entenderlo totalmente por medio de esta enseñanza, por eso nos quedan como 8, 7 tal vez más después de esta. Pero tomemos un texto de la Biblia para darnos una idea. Marcos capítulo 10, versículo 21. Dijo, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. En el contexto aquí el joven quería tener vida eterna. Una cosa te falta, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, toma tu cruz y sígueme. Jesús no le dijo, una cosa te falta, tienes que estar en la lista de los elegidos. Lo siento, no estás ahí. Versículo 22, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él, por lo menos en ese momento, y según graba la Biblia, en ningún otro momento se arrepintió. Él, según lo que vemos en la Biblia, y puede ser que la Biblia no graba lo que sucedió en la vida de este joven, pero según la información que tenemos, murió y hoy está en el infierno. ¿Por qué?
No porque no estaba en la lista de los privilegiados, no porque no estaba en la lista de los elegidos. Jesús mismo le dijo, puedes tener la vida eterna, puedes tenerla. Pero te falta una cosa, te falta arrepentirte de la condición de tu corazón, de la codicia, del orgullo de tu corazón. Te falta arrepentirte. Puedes tener vida eterna, pero nunca la obtuvo. ¿Por qué? Porque Él mismo tomó la decisión. No puedo hacerlo. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por amarnos tanto que nos ha enviado a Jesús a morir en la cruz. Y gracias que la salvación verdadera, el evangelio verdadero es ofrecido a todos. Señor, si hay alguno que está escuchando mi voz que no ha creído en el evangelio, que hoy sea el día de su salvación. Abra su mente, abra su entendimiento para que puedan entender la verdad que Jesús también murió por ellos. Y los que somos sus hijos, Señor, ayúdanos a gozar del evangelio, a compartirlo con otros, pero a entenderlo tal como usted se lo presentó, lo entregó a nosotros. Usa mis palabras humildes, débiles, con todas sus fallas, para comunicar la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. La semana pasada vimos un resumen de la soberanía de Dios. Un resumen del calvinismo y los problemas doctrinales que el calvinismo presenta. En breve vimos 5 aspectos importantes que el calvinismo enseña. Primero, el ser humano es incapaz de creer en Dios sin la ayuda de Dios. El ser humano no puede creer en Dios si Dios no le toca o le regenera primero. Pero vimos, y vamos a verlo en mayor detalle creo la semana que viene o tal vez la subsiguiente, que no, la regeneración es cuando Dios nos da vida y eso viene después, al instante, en que nosotros depositamos nuestra fe en Él. No viene antes de la fe, viene justo después de la fe. Por lo tanto, tenemos que concluir que el ser humano tiene la capacidad de creer en Dios antes de que Dios le toque, de alguna forma, no le regenere. En segundo lugar, el calvinismo enseña que Dios elige a quienes salvará y quienes no. Dios tiene la lista de los elegidos en algún lugar guardado. Y si tú no estás en la lista, lo siento. Ni para qué testificarte, porque tú no puedes entrar. Estás excluido. ¿Por qué estás excluido? Porque Dios así lo predeterminó, según el calvinismo, no según la Biblia. La sangre de Jesús, número 3, solo fue derramada para esos elegidos. Es una conclusión lógica del segundo punto, que es una conclusión lógica del primer punto, ¿cierto? De que si Dios tiene una lista de los privilegiados, una lista de los elegidos, entonces Jesús solo murió por ellos. No hay por qué morir para estos acá que no están en la lista de los elegidos. ¿Tú entiendes el evangelio? ¿Tú crees en el evangelio? Lo siento, Jesús no murió por ti porque tú no estás en la lista de los privilegiados. La Biblia no enseña tal cosa, pero el calvinismo sí. Número 4, el calvinismo enseña que si eres elegido, estás en esta lista, no puedes resistir la salvación. Sabemos que este joven aquí en Marcos 10 no estaba en la lista de los elegidos. ¿Por qué? Porque resistió la invitación a la vida eterna. Resistió la oferta de la salvación. Entonces sabemos que él estaba acá en esta otra lista, según el calvinismo. Y según el calvinismo número 5, si eres elegido, serás fiel hasta el final. Vamos a llegar a todos estos puntos en mayor detalle las semanas que vienen, si Dios permite. Pero hoy vamos a ver un sexto punto, el punto que es a la raíz del calvinismo, y es esta idea de la soberanía de Dios. Primero, vamos a ver la consideración bíblica, o una definición bíblica. La consideración bíblica de la soberanía. Esto es lo que la Biblia enseña, que Dios es el creador. Amén. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También Dios es el jefe. Dios es el gobernante del mundo y todo lo que hay en él. La idea de soberanía significa que uno tiene todo el poder. Yo puedo pensar que yo soy soberano en mi casa, pero no soy soberano en mi casa, porque en algún sentido el gobierno tiene alguna influencia, autoridad, para poner algunas reglas, algunos límites en mi casa. Ahora uno diría, bueno, yo no voy a obedecer los límites antibíblicos que el gobierno pone para mi vida. Amén, estoy de acuerdo.
Si el gobierno dice que yo tengo que enseñar, y hay conversaciones, no sé si hay países tan tontos para realmente tomar esta decisión, pero hay conversaciones de que en algunos lugares se va a prohibir asignar el género al niño, decirle tú eres niño o tú eres niña. No, tú tienes que decirle que es ser humano y puede elegir lo que quiere ser. Por favor, yo voy a seguir enseñando a mi niño, mi niña, lo que son niños o son niña a base de las herramientas que Dios les proveyó cuando les formó en la vientre de mi esposa. Pero en otros aspectos, la ley, por lo menos acá en los Estados Unidos, me imagino que en Chile hay una ley parecida, me prohíbe dar alcohol a menores. Y es una ley muy buena. Yo no tengo soberanía en mi casa porque no tengo la autoridad para dar alcohol a mis hijos. Y doy gracias a eso, ¿verdad? No quiero dar alcohol a mis niños, no quiero dar alcohol a mi cuerpo tampoco, punto aparte. Pero Dios es el soberano, porque Él tiene toda la autoridad. No hay quien le impide, no hay quien le detenga, no hay quien le diga, no puedes hacer esto, Señor. Porque Él es Dios, es el soberano. Primera de Crónicas 29, versículos 11 y 12, la Biblia dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres exaltado por cabeza sobre todos. Las riquezas y el honor proceden de ti. Y tú reinas sobre todo. En tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano el engrandecer y dar fortaleza a todos. La soberanía de Dios. El calvinismo, bueno, vamos a ver una contorsión, una definición falsa, tiene un entendimiento falso de la soberanía de Dios. Y vamos a verlo con evidencia de los calvinistas mismos, pero tiene la idea de que Dios, siendo soberano, teniendo toda autoridad, dicta cada decisión que se toma aquí en la tierra. Cuando la Biblia presenta que Él tiene el derecho de dictar toda decisión que se toma aquí en la tierra, pero no ejerce ese derecho. ¿Por qué? Porque es soberano y nos da libre albedrío a la misma vez. Está en control siempre, pero nos da la autoridad, la libertad, la autonomía individual para tomar nuestras propias decisiones. Y vamos a verlo por medio de la Biblia. Pero otra vez una definición o una consideración bíblica de la soberanía es que no hay ningún ser, ningún presidente, ningún padre, ningún ángel, ningún demonio, quien tiene su propio poder. Todo el poder pertenece a Dios y está bajo su control. Esa es la definición bíblica. Podríamos verlo con un montón de pasajes más, pero vuelve a leer, anótelo para estudiarlo en un momento si quiere. 1 de Crónicas 29, 11 y 12. Tú reinas sobre todo. En tu mano está el poder, podríamos decir todo el poder, y la fortaleza, podríamos decir toda la fortaleza. Y en tu mano el engrandecer y dar fortaleza a todos. Esa es la consideración bíblica. Pero luego tenemos una contorsión calvinista, una definición falsa. John Gill, un calvinista de Inglaterra, inglés, dijo, todo lo que es hecho conforme a los decretos de Dios en la eternidad. Lo repito, porque no lo puede leer en su Biblia con sus propios ojos. John Gill dijo, todo lo que es hecho conforme a los decretos de Dios en la eternidad. ¿Qué es lo que él estaba diciendo? Cada decisión fue tomada por Dios en siglos antes de que el mundo fuese formado. La decisión que el gobierno chileno tomó hace 2-3 semanas de cerrar las fronteras, una decisión que afectó a mi familia de una forma grande, pero también afectó a todos los chilenos, ¿cierto? Según el calvinismo, esa decisión fue tomada por Dios. Dios lo eligió. Más allá que eso, vamos a llegar a esto con algunas ideas más adelante. Dios predeterminó cuando un conductor conducía ebrio y mató a un peatón inocente. Dios eligió que el conductor andara ebrio. Dios predeterminó, Dios eligió que se atropellara con ese inocente. Según el calvinismo, Dios lo eligió. Todo lo que es hecho conforme a los decretos de Dios en la eternidad. Loraine Boettner, un teológico calvinista, dijo,
Aún la caída de Adán, y por medio de él la caída de la raza humana, no fue por casualidad ni por accidente, fue ordenado así por los consejos secretos de Dios. Usa muchas palabras elocuentes. Suena más inteligente de las palabras que salen de mi boca. Lo voy a repetir, esta es la idea calvinista. Aún la caída de Adán, y por medio de él la caída de la raza humana, estoy de acuerdo que por la caída de Adán la raza humana cayó, podríamos decir, cayó en pecado. No fue por casualidad ni por accidente, fue ordenado así por los consejos secretos de Dios. ¿Qué estaba diciendo? Que Dios eligió, Dios predeterminó que Adán y Eva comerían de ese fruto prohibido. ¿Será así? Llegaremos a la idea en un momento. Arthur Pink, otro calvinista, autor también, dijo: fue la voluntad de Dios que el pecado entrara al mundo. Fue la voluntad de Dios que el pecado entrara al mundo. Porque nada sucede sino tal como Dios lo decretó eternamente. Podríamos decir tal como Dios lo predeterminó eternamente. Agregó: más que ver a Adán comer del fruto prohibido con su ojo omnisciente, decretó de antemano que así sea. Según estos autores calvinistas, y debo insertar un comentario aparte, que no todo aquel que se identifica como calvinista cree todo lo que estoy enseñando de lo que el calvinismo enseña. ¿Verdad? Tal como cuando yo enseño los distintivos de una iglesia bíblica, hay quienes se identifican como bíblicos, bautistas incluso, que no creen todo lo que yo creo acerca de una iglesia bíblica. Entonces es cierto que hay calvinistas, autores, predicadores, individuos, hermanos en la fe, simplemente que se identifican como calvinistas, quienes no se suscriben a todo lo que estoy enseñando de lo que el calvinismo enseña. Pero esta es la posición popular del calvinismo, esta es la posición documentada del calvinismo. Algunos dicen: bueno, yo no creo totalmente lo que el calvinismo enseña, pero creo una parte, así que me identifico como calvinista, pero solo como medio calvinista. Pero yo creo que si usáramos la lógica de lo que el calvinismo enseña, o tenemos que aceptarlo todo o tenemos que rechazarlo todo. Realmente no hay espacio intermedio. Vuelvo al tema. Lo que estos autores están diciendo es que antes de Génesis 1:1, Dios decretó o eligió que Adán comiera del fruto prohibido. Dios le mandó a no comer de ese fruto. Se lo prohibió en Génesis, tal vez capítulo 1, lo vuelve a repetir creo en capítulo 2. Dios le mandó a no comerlo. Adán, no lo comas. Pero según el calvinismo, antes de hablar con Adán, antes de Génesis 1:1, Dios ya eligió: Adán, cómelo. Y Adán y Eva lo comieron porque Dios así lo determinó. Lo eligió así para ellos. En otras palabras, según el calvinismo, Dios dijo: no lo hagas, y luego acá dijo: hazlo. Y obedecieron al decreto de Dios en vez del mandamiento de Dios. No sé si explico bien la idea. Si usted está medio confundido, yo también lo era. El calvinismo es un poco confuso si vamos a querer entenderlo como lo presenta. Según el calvinismo, Adán estaba obedeciendo a los decretos de Dios, pero desobedeciendo las instrucciones de Dios. Pero entienda conmigo que la voluntad o los decretos de Dios nunca se oponen a la palabra o los mandamientos de Dios. Dios nunca elige que nadie desobedezca su voluntad. Es omnisciente. Él sabe cuando alguien va a desobedecer su voluntad, pero Él no elige que desobedezcan su voluntad. Según el calvinismo, Adán cumplió con la voluntad de Dios al desobedecer. A causa de esa desobediencia, Dios lo expulsó del huerto y más que eso, los condenó al infierno y con ellos toda la raza humana. Pero según el calvinismo, fue a causa de su obediencia a los decretos de Dios. Castigados eternamente en el infierno, ¿por qué? Porque Dios se lo decretó así. ¿Será lo que la Biblia enseña? Según el calvinismo, la voluntad de Dios no puede ser resistida ni detenida de ninguna forma.
Por lo tanto, según el calvinismo, Dios es la fuente y es el responsable por todo lo que sucede, incluyendo la maldad y el pecado. El ejemplo del conductor borracho que atropella a un inocente y muere el inocente, Dios lo predeterminó. No te enojes con el conductor, él no estaba bajo su control. No porque estaba borracho, la decisión de emborracharse ni era suyo, porque Dios ya lo había predeterminado así. Ahora, muchos calvinistas ahora están diciendo, no, yo no creo en eso. Pero piensa bien tu razonamiento. Si tú dices, como el dicho al principio, ¿quién fue? R.C. Sproul. Si decimos que la soberanía de Dios es limitada por la libertad del hombre, decimos que el hombre es soberano. Según el calvinismo, yo soy calvinista, pero yo no creo que Dios es el responsable para esa muerte inocente del conductor borracho. Ese conductor borracho mató a ese inocente porque él mismo tomó la decisión de emborracharse. ¡Ah, cuidado! Ahora estás diciendo que él tiene libre albedrío. Y Dios ya no es soberano, según los autores calvinistas. Según la Biblia, vamos a ver, el hombre tiene libre albedrío y Dios sigue siendo soberano. Sigue teniendo todo poder, toda autoridad. Tomemos otro ejemplo. Tú estás mirando tele. Estás mirando, no sé, tu programa favorito, las noticias tal vez, un partido de fútbol. Típicamente algo limpio, algo sano, algo que no es pecado verlo. Pero termina tu programa y luego empieza a entrar un programa con suciedad. Puede ser suciedad total o suciedad pequeña, pero suciedad. El Espíritu Santo dentro de ti dice, deberías cambiarlo. No deberías estar mirando a esa suciedad. Es el rol, la responsabilidad del Espíritu Santo. Cámbialo, Natán, no lo mires. Ahora tú tienes una decisión. O apagas la tele, o le cambias el canal, o sigues mirando. Según el calvinismo, no tienes una decisión. Dios ya lo predeterminó para ti. Y si te quedas mirando la tele, es porque estás obedeciendo a Dios. Los decretos, lo que Dios ya predeterminó para ti. El Espíritu Santo, quien también es Dios, está diciendo, cámbialo, cámbialo. Pero Dios, desde antes de la eternidad, tal vez el Espíritu Santo no lo sabe, no sé cómo lo explica el calvinismo, Dios ya predeterminó que sigas mirando esa suciedad. La soberanía de Dios es una contorsión, no es la realidad bíblica. Una contorsión del calvinismo. El calvinismo suena lindo. Si fuera así, yo no soy responsable por nada de lo que sucede. Yo puedo salir, disfrutar de todo lo que quiero de la vida, incluso los pecados y los placeres temporales del pecado. Y cuando alguien me dice, Natán, no deberías hacerlo, mi respuesta es, Dios lo predeterminó así. Yo no soy responsable, simplemente estoy haciendo lo que Dios predeterminó. Por algo me tiene aquí en el pecado. Por favor. Dios no es el responsable por tus pecados. Tú eres el responsable porque tú tomaste la decisión. Y vamos a ver eso por medio de la Biblia. La contrariedad número 3. El hecho es que la Biblia no apoya la idea calvinista. Algunos versículos podrían darle esa idea, pero realmente no está ahí. Puedes encontrar el calvinismo en libros, en universidades teológicas, ¿verdad? En la radio, algunos institutos bíblicos, pero el calvinismo no está en la Biblia. Dios es 100% santo. Amén. Y por lo tanto, Él no puede ser la causa del pecado. Él no puede causar a una persona a pecar. Veamos alguna evidencia bíblica. Salmo capítulo 5, versículo 4. Salmo 5, 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. No eres un Dios que se complace en la maldad. Según el calvinismo, Dios predeterminó que Adán comiera de ese fruto prohibido. Entonces Dios, al ver a Adán comer de ese fruto prohibido, dijo, bien Adán, hiciste lo que deberías hacer. Pero luego dijo, ¡oh, Adán, ¿por qué pecaste? No deberías haberlo hecho. Dios no es bipolar. Amén. Dios es santo. Dios no predeterminó que Adán comiera del fruto prohibido. Dios en su santidad vio a Adán pecar
Y estaba triste de que su creación le haya desobedecido, pero no estaba sorprendido porque en su omnisciencia ya sabía que Adán pecaría. No estaba sin un plan. ¡Ay, qué voy a hacer ahora! Adán pecó, porque ya tenía la solución. Porque Dios es omnisciente, pero Dios también es santo y Dios no eligió que Adán pecara. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Hubiera comentado que tal vez quiere anotar estos versículos para estudiarlos de una forma más tranquila más adelante. Yo entiendo que algunos de los que me están escuchando se identifican como calvinista de alguna forma, tal vez no al 100%, pero de alguna forma. Y espero que usted pueda escuchar y leer y estudiar estos versículos en mayor detalle. Me acuerdo cuando yo estaba escuchando a uno de mis profesores de instituto bíblico enseñar una doctrina acerca de la iglesia. Y yo llegué a escucharle con una idea que era contraria a la idea de él. Así me lo habían enseñado, así lo había creído, tenía evidencia bíblica para creerlo. Y él tomó, no sé, 3 meses, una enseñanza a la semana, 15 enseñanzas, digamos, para enfatizar su punto. Y yo estaba sentado ahí, él señalaba un versículo, lo estudiaba. Entiendo que este versículo puede apoyar tu postura, pero también puede apoyar la mía. Este también puede apoyar la tuya y la mía. Lo estudia, puede apoyar la tuya y la mía. Los dos podemos tener la razón. No puedo decirte, profesor, que estás mal, pero tú tampoco me puedes decir a mí que yo estoy mal. Hasta que llegamos al penúltimo, la penúltima enseñanza, me mostró un versículo y dije, wow, ¿qué es lo que esto está diciendo? Pasé una semana entera estudiándolo, estudiando el griego, estudiando el contexto, estudiando otros versículos relacionados. ¿Cómo puedo darle una explicación a este versículo que apoya mi postura? No pude encontrarlo. Tuve que concluir, profesor, tiene razón. Tal vez no era un tema muy importante, pero al examinar la evidencia, espero que llegue a la conclusión correcta. Y espero que cada uno de nosotros podamos anotar bien los versículos para estudiarlos bien, para entender la verdad de la palabra de Dios. El último fue Hebreos 7:26. Jesús es santo, inocente y limpio. No puede ser, por tanto, la causa de nuestro pecado. Santiago 1:13. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. Oh, ese pecado me parece tan divertido, quiero hacerlo. Ya voy a hacerlo, porque al final, si yo lo hago es porque Dios así lo predeterminó. No, ni es porque Dios le tentó, mucho menos que Dios le haya tomado la decisión que usted lo hiciera. Primera de Juan 1:5. Y este es el mensaje que oímos de Él, y os anunciamos que Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Dios no es bipolar, no tiene ninguna porción de su ser que dice, peca, peca ser humano, peca, peca, porque así lo predeterminé. El 100% de Dios dice, no pecas. Toma la decisión correcta. Aléjate del pecado. Confía en mí, arrepiéntete. Dios es santo. No puedes culparle a Dios por tu pecado. Tu pecado es tu culpa. Algunos buscan crear un camino entre el calvinismo y la doctrina bíblica. Bueno, yo sé que el calvinismo, estos calvinistas enseñan esa idea que Dios predetermina todo y que Dios es la fuente del pecado. Pero no, yo no creo eso. Yo solo creo que Dios predeterminó quién será salvo y quién no. Así que no, Dios no predetermina el pecado, Dios simplemente predetermina la salvación. Pero acuérdate que en la incredulidad, la idea de rechazar al Evangelio es pecado. Apocalipsis 21:8, la Biblia dice, pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8 nos está diciendo que el ser incrédulo es igual a fornicar, matar, adorar a ídolos, mentir, etcétera, etcétera.
Así que si Dios predetermina quién será incrédulo, quién rechazará al Evangelio, tenemos que concluir que también Dios predetermina si estás en adulterio o fornicación. Si dices una mentira es porque así Dios lo predeterminó. Esa es la postura calvinista. La clave aquí. Vimos primero la consideración bíblica, la contorsión calvinista, la contrariedad, pero ahora vamos a ver la clave. ¿Existe libre albedrío o no? Si concluimos que sí, entonces tenemos que concluir que el calvinismo es falso. Si concluimos que no, bueno, el calvinismo puede ser cierto, ¿cierto? Pero si concluimos que sí, según el calvinismo tenemos que concluir que Dios no es soberano. Y los dos son ciertos. Dios es soberano. Y existe el libre albedrío. Vamos a verlo con la Biblia. Todo mandamiento que Dios da y cada oferta de bendiciones que nos extiende incluye el entendimiento de que nosotros podemos elegir aceptarlo o no. Haz esto y no aquello, dice Dios. Si haces aquello, te juzgaré de esta forma. Pero si haces esto, te bendeciré de esta forma. ¿Por qué decirlo si nosotros no elegimos? Si yo no puedo decidir por mí mismo, ¿por qué ofrecerme la invitación a elegir por mí mismo? Sería algo cruel, ¿no crees? Por ejemplo, en 1 Samuel 12, versículos 14 y 15, Samuel ya está acercándose a su muerte y esta es de alguna forma su despedida. Él dice: si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, así vosotros como el rey que reina sobre vosotros andaréis en pos de Jehová vuestro Dios. Él está diciendo, si decides, si eliges obedecer a Dios, tendrás las bendiciones de Dios. Versículo 15, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová será contra vosotros como fue contra vuestros padres. Está diciendo, si eliges, palabra clave, desobedecer a Dios, vas a estar bajo el castigo de Dios. Suena muy parecido a lo que Jesús dijo en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida, o tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. O eliges creer o eliges no creer. Más bien, o eliges creer o no crees. Pero eso es otra distinción para otro día. Según el calvinismo, cuando Dios les presentó estas dos alternativas, realmente no tenían alternativa. Sería muy parecido a que si yo ofreciera un dulce a mis hijos, tomaré a Samuel, porque Samuel no puede saltar para nada. Anita ya puede saltar un poco, puede tomarme por la ropa y querer bajarme el brazo. Si yo dijera, Samuel, ¿ves este chocolate? Puedes comerlo, pero solo si lo alcanzas. ¿Le dio una invitación de comer chocolate? No, porque él no tiene la capacidad de alcanzar al chocolate. No puede hacerlo. Pero según el calvinismo, lo que yo haría sería muy cruel. Ofrecerle algo que no le estoy ofreciendo. Pero según el calvinismo, eso es lo que Dios hace. Él nos ofrece vida eterna a todo el mundo. Pero algunos, no lo puedes alcanzar. Dios no es así. Según el calvinismo, no podemos elegir aceptar sus ofertas si Él decidió en la eternidad pasada que lo rechazáramos. Y el calvinismo dice que Dios es santo y maravilloso. Las dos cosas no pueden ser ciertas, pero ¿sabes qué? Dios es santo, es maravilloso, porque el calvinismo es falso. Ahora, si Dios me castiga por una decisión que Él tomó por mí, Dios eligió que yo pecara. Y ahora Dios me está castigando por el pecado que Él eligió que yo pecara, que yo hiciera. Si Dios me castiga por una decisión que Él tomó por mí, ¿dónde está la justicia en eso? Sería parecido a que si mi jefe me dijera, Natán, mañana toma el día... Bueno, no tengo jefe empleador secular en ese sentido, pero tenía antes, ¿verdad? Si tu jefe te dijera, oye, mañana descansa con la familia, no hay que venir al trabajo. Mañana descansas. Pasado mañana llegas al trabajo y el jefe dice, estás despedido. ¿Por qué estoy despedido? Porque no viniste al trabajo ayer. ¿Dónde está la justicia en eso? Algunos en ignorancia dicen,
cuando pecan. Bueno, el diablo me mandó a hacerlo, el diablo me hizo hacerlo. Pero es una tragedia enorme cuando un teólogo calvinista dice, no, el diablo no te lo hizo hacer, Dios te hizo hacerlo. ¿Dios es la fuente del pecado? Por favor. ¿Dios va a enviar a grandes multitudes al infierno cuando Él es el responsable por sus pecados? Por favor. Otro ejemplo. Si un profesor dice a sus alumnos, va a haber una prueba. Aquí está todo lo que tienes que estudiar para la prueba. Todas las preguntas que van a aparecer en la prueba, con todas las respuestas, memorízalo, estúdialo bien. Son unas 10 hojas, es mucha información, pero memorízalo bien y te aseguro que vas a pasar la prueba. Y luego viene el día de la prueba. Algunos alumnos como yo, dedicados, pasamos semanas sin dormir. No literalmente, pero nos dedicamos mucho a estudiar ese guía que nos entregó el profesor, lo memorizamos, lo conocemos bien y luego llega el día de la prueba y las preguntas en la prueba no tienen nada que ver con la información en el guía. De hecho, las preguntas en la prueba no tienen nada que ver con lo que el profesor enseñó todo el semestre. ¿Sería un profesor justo? ¿Sería un profesor bueno? Creo que no. Pero según el calvinismo, así es Dios. Dios presenta en el Evangelio todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, aquí está el Evangelio, pero según Dios no. Aquí hay otra información secreta. ¿Quién está en la lista de los elegidos? Y si tú no estás en la lista, lo siento, te faltó suerte. El calvinismo es mentira, y es una mentira peligrosa. Por ejemplo, Ananías y Zafira en Hechos 5:4. Pedro les dijo, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? Según el calvinismo, no estaba en su poder. Pero según Pedro, según el Espíritu Santo, sí estaba en su poder. Pilato, Dios le dio el poder para crucificar a Jesús. Dios es soberano, Dios tiene el poder, pero Dios lo ofreció a Pilato. Pero la decisión fue de Pilato. En Juan 19, 10 al 11, Jesús entonces le dijo a Pilato, ¿a mí no me hablas? Perdón. Entonces le dijo Pilato está hablando a Jesús, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo potestad para crucificarte y que yo tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Dios tiene el poder, pero Dios lo había designado a Pilato. Ahora, ¿qué hubiese sucedido si es que Pilato hubiese dicho no, voy a dejar a Jesús ir libre? ¿Qué hubiese sucedido? No lo sé, pero sé que Dios lo sabe. Dios en su omnisciencia ya lo hubiera sabido y ya hubiera tenido la respuesta, la solución. Dios distribuye poder a los seres humanos, tal como un jefe en el trabajo o un padre de familia. Yo no tomo cada decisión para mi familia. Yo ni tomo cada decisión para mi esposa, porque yo no tengo que ser, ni quiero ser molestado con todas las decisiones que hay que tomar en la familia. Así que entre Cristina y yo sabemos cuáles decisiones ella toma sola, cuáles decisiones yo tomo solo y cuáles decisiones deberíamos colaborar para tomar juntos. Dios toma algunas decisiones por sí solo, pero nos deja autoridad, libre albedrío para tomar otras decisiones para nosotros. Es decir, yo no puedo controlar el aire, yo no puedo decidir cuándo va a llover, eso lo decide Dios. Pero yo puedo decidir qué hacer y qué decir, porque eso lo decido yo. Según el calvinismo, lo único que Dios no puede hacer todo. Es soberano, es todopoderoso. Lo único que no puede hacer es darnos libre albedrío, porque así dejaría de cumplir con la definición calvinista de la soberanía de Dios. Pero la confusión, número 5 aquí, la confusión es esta pregunta: ¿cómo puede un Dios soberano permitir que el hombre tome sus propias decisiones? ¿Cómo podemos equilibrar la soberanía de Dios con la libertad del individuo? Y la respuesta es una imagen que no vas a encontrar en la Biblia, pero mi entendimiento, y quiero presentártelo, de Dios el gran ajedrecista. Yo antes jugaba ajedrez, ahora recién volví a jugar un poco en internet. Creo me ayuda a mantener la mente lista.
era el campeón estatal de enseñanza secundaria, podríamos decir, en el año 2006, algo así. Y en mi momento, en mi día, podríamos decir, yo miraba todas las piezas ahí en la tabla y yo calculaba, si yo voy aquí, él lo más probable irá ahí, y yo voy a ir ahí, y él ahí, y yo ahí, y así, y calculaba unas 10, 15 jugadas en adelante. Pero ¿qué tal si yo voy ahí y él no va ahí? ¿Qué tal si él hace esta otra? Bueno, entonces yo haré esto, y él esto, y yo esto, y yo esto, y esto, y lo... Tendríamos que no tan solo ver 10 a 15 jugadas en el futuro, sino también ver 5 alternativas. Mi profesor me enseñó a examinar 3 alternativas. 3 alternativas para cada situación. Así que si yo imagino 3 posiciones, o sea, yo voy aquí y él tiene 3 posibilidades. Y así él va ahí, yo voy a ir ahí. Y él tiene 3 posibilidades más. Y yo voy a ir ahí, si él va ahí, y si va ahí, va ahí. Y luego 3 posibilidades más. Con tan solo 3 jugadas en adelante, tuve que calcular 27 posibilidades distintas. Si llegamos a 10, si llegamos a 15, ¿cómo lo hago? Y la respuesta es no lo hacía. Porque de las 3 alternativas, habían algunas obvias. Y no hay que calcular las otras, porque si él toma otra decisión, fácil encontraré la forma, fácil encontraré lo que hacer, porque él hizo una jugada tonta. Pero a veces una de esas jugadas tontas realmente era una buena porque yo no lo vi. Soy ser humano. Pero el punto aquí es que Dios es el ajedrecista. Es el gran ajedrecista, no es el ajedrecista como yo, porque Él ve todo, Él sabe todo. Él ya calculó todas las posibilidades y Él ya tiene todas sus respuestas a las decisiones que nosotros podríamos tomar. Él sabe si el ser humano, si ese individuo hace esto, yo voy a hacer esto para obrar en su vida para que haga mi voluntad. Y si sigue rebelándose, voy a hacer esto otro. Y si sigue rebelándose, voy a hacer esto otro. Y si me obedece, ya, voy a hacer esto otro. Dios ya tiene la solución, ya tiene todas las jugadas calculadas, ve todas las posibilidades. Por ejemplo, en la Biblia, cuando Sansón nació, antes de que naciera, Dios ya predeterminó, Él predetermina algunas cosas, que Sansón sería un libertador para Israel de los filisteos. Sansón nació, Sansón creció, llegó a ser adulto y dijo, no, yo quiero ser amigo de los filisteos. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué está pasando? No entiendo esto. Si yo predeterminé que Sansón sería un libertador. No, por favor. Ni tampoco es que Dios predeterminó que Sansón le desobedeciera, porque antes del pecado con Dalila ya había pecado al tocar un cadáver, ya había pecado al andar con las uvas, ya había pecado en otras áreas que Dios se lo había prohibido. Dios no eligió esos pecados para Sansón, Sansón eligió esos pecados para Sansón. Pero cuando Sansón se rebeló, Dios sabía cómo usar su amor para mujeres para cambiar el resultado de la voluntad de Sansón. Sansón dijo, yo voy a amar a las filistinas porque son hermosas y así voy a rebelarme contra Dios. Y Dios dijo, bueno, en tu rebeldía me vas a obedecer, porque al final Sansón fue un libertador para Israel de los filisteos. Fue menos libertador que Dios había planeado para él, pero Dios, la voluntad de Dios, la profecía de Dios se cumplió. Dios siguió siendo soberano, a pesar o en conjunto con la libertad individual de Sansón. Espero que explico la idea. Según el calvinismo, Sansón no tomó esas decisiones. Y así Dios estaba en control, Sansón era un títere. Pero según la Biblia, Sansón tomó sus propias decisiones, sufrió las consecuencias de sus propias decisiones y Dios siguió siendo soberano. Si Pilato hubiese suelto a Jesús, Dios encontraría otra forma de lograr su voluntad. No sé cómo, no soy Dios, sus pensamientos son mucho más altos que los míos, pero tal vez la multitud hubiese rebelado, matado a Pilato y luego la multitud hubiese llevado a Jesús a una cruz para crucificarlo, porque eso era lo que la multitud quería. Adán y Eva, si ellos no hubiesen pecado, Dios no tendría ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios ya tenía su voluntad preestablecida.
Abraham y Agar, Dios no eligió que ellos pecasen, pero cuando pecasen, Dios dijo, está bien, todavía estoy en control, todavía voy a usar las circunstancias para lograr mi voluntad. La voluntad de Dios no puede ser frenada, no puede ser resistida, no puede ser detenida, pero nos da libertad individual para tomar nuestras propias decisiones. Ahora, Dios siempre tiene un plan B para lograr lo que Él quiere lograr, aun si nosotros no hacemos lo que deberíamos haber hecho. Dios gana, regresando a la idea del ajedrecista. Dios logra su voluntad al estar en control de todo, a pesar de que nos da la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Cuando yo jugaba ajedrez contra un principiante, yo siempre estaba en control de la tabla, del tablero, no sé, del partido. ¡Siempre! Yo podría distraerme a hacer otra cosa. En un momento, un día yo jugué contra 15 a la vez. No me acuerdo si los gané todos. Tal vez sí, tal vez no, no me acuerdo. Pero yo estaba en control cuando jugaba contra un principiante. Nada de lo que él hacía me hizo, ¿qué voy a hacer? No lo vi. Porque ya lo había visto, ya lo había calculado, siempre estaba en control. A pesar de que aquel tomó sus propias decisiones. Y así Dios siempre está en control a pesar de que nosotros tomamos nuestras propias decisiones. El calvinismo, esa es la idea bíblica de la soberanía de Dios. Está en control a pesar de nuestra libertad individual. El calvinismo, en cambio, dice que Dios el ajedrecista nos invita a jugar. Ven, siéntate. Pero no toques nada. Yo voy a ir aquí y luego yo voy a también mover los tuyos. Yo voy a mover los míos y voy a mover los tuyos y ya, yo voy a ganar. Cualquiera puede ganar así. Un bebé puede ganar así, si entiende las reglas del ajedrez, ¿cierto? Dios es el gran ajedrecista. Dios no es bebé. Dios puede darnos libertad para tomar nuestras propias decisiones. Y no solo algunas, sino todas, ¿verdad? Imagínese, entiendo que Nelson sabe jugar un poco ajedrez. Cuando regreso a Chile tenemos que jugar, ¿cierto? Creo que le ganaría, no lo sé, tal vez estoy jactándome un poco. Pero si Nelson me dijera, ok, pastor, vamos a jugar, pero 2 veces yo voy a tomar la decisión por ti. En 2 jugadas, yo puedo determinar cuáles son, yo te voy a decir cuando yo tomo la decisión, en 2 jugadas, yo voy a tomar la decisión para ti. Me va a ganar fácil, fácil, porque un pequeño error por seguro me va a ganar. Si el calvinismo, si uno quien se identifica como medio calvinista, dijera, bueno, Dios solo toma algunas decisiones para mí. Entonces Dios no es grande. Dios no es todopoderoso. Dios tiene que ahorrar todo el poder porque si lo suelta un poco pierde su autoridad. No. Dios es el gran ajedrecista. Dios es soberano. Dios nos deja tomar nuestras propias decisiones y aún así está en control. No se confunda, Dios es soberano y en su soberanía nos da libertad individual. En su soberanía no dicta cada decisión que cada ser humano toma. De hecho, no dicta ninguna decisión de ningún ser humano. Dicta algunas metas que tiene para individuos y naciones y obrará para lograr esa voluntad, tal vez usando lo que solo Él puede controlar, la naturaleza, etc. Pero lo fundamental aquí es que Dios no elige a quién salvar y a quién rechazar. Si tú no has creído en el Evangelio, no es porque no estás en ninguna lista. Bueno, hay lista, pero la lista se determina a base de quién ha creído el Evangelio y quién no. Si tú entiendes el Evangelio, hoy tu nombre puede estar escrito en el libro de la vida. Hoy tú puedes creer en Jesús y puedes tener la vida eterna. Dios no manda a nadie al infierno por una decisión que Dios tomó. La salvación es ofrecida a todos. Si lo rechazas, si eliges no creer en Jesús, irás al infierno por tu propia decisión y por tu propio pecado. Pero espero que no sea así. Dios Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo y este medio digital por el cual podemos compartirla. Espero que mi explicación haya sido capaz de aclarar algunas dudas. Tal vez has sembrado otras dudas, pero espero que en el tiempo que tengamos las semanas que vienen podamos aclarar la verdad de tu palabra
y que cada uno pueda tener la confianza de que ellos también pueden creer en Jesús, también pueden ser salvos, si tan solo tomen la decisión de arrepentirse y aceptar el regalo de la vida eterna. Ayúdanos a difundir el Evangelio verdadero. Ayúdanos a vivir por ti. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Concluimos con un último himno, por favor, el himno número 82. 82. Salvador, a ti me entrego. Yo elijo entregarme a ti. Número 82. Perdón con esta tarjeta. Salvador, a ti me entrego, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti, yo me entrego a ti. Siempre gracias por sus oraciones, por mi familia, gracias por su atención también ahora. Gracias a Dios estamos todos sanos. El domingo, el sábado en la tarde vamos a viajar para nuestras primeras reuniones con iglesias que nos apoyan. El miércoles pasado tuve la oportunidad de predicar en mi iglesia madre en Birmingham. Y este domingo, si Dios permite, vamos a tener oportunidad de presentar un resumen de lo que Dios ha hecho durante nuestro tiempo en Chile a dos iglesias distintas. Están en la misma ciudad. Imagínenlo, dos iglesias bíblicas en la misma ciudad, y la ciudad no es grande, es más chica que Coronel. Estamos muy bendecidos, muy privilegiados acá en los Estados Unidos de tener tantas iglesias bíblicas. Y hay mucha necesidad en Chile de difundir el Evangelio. Gracias por su tiempo. Si puedo ayudarles entre semana,
avíseme. Estoy grabando viernes en la mañana. Espero que esta tarde, el viernes en la tarde, hemos podido tener nuestra primera reunión digital por Meet. Pero vamos a ver cómo resulta. Si pudo participar, bien. Si no pudo, tal vez al otro viernes habrá otra oportunidad. Una vez más, gracias. Estemos en contacto y nos vemos, si Dios permite, un día muy pronto. Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5, también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted, podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa. Tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido, donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa, puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios. Y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.